Bendito Padre, santo eres tú, Señor, alabado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por poder estar en tu casa de oración, Señor, que ciertamente es un privilegio, Padre, poder adorarte, poder glorificarte, Señor. Pero ahora te rogamos, Padre, que cada día, Señor, cuando vamos a venir a tu casa de oración, tú nos ayudes a entender, Señor Santo, que venimos a eso, Padre, a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, que venimos a adorar al Dios Todopoderoso, que venimos a adorar a aquel que tiene en su mano nuestra vida, Padre, porque ciertamente reconocemos, Padre bendito, que así como tú nos has dado la vida, Señor, tú pones fin a ella cuando tú quieras, Señor. Aún tú has decretado todas las cosas que hay, Señor Santo, que esté oculto de tus ojos, Señor. Por eso ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti, a poner todas las cosas en tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, tú nos conoces, Padre. Delante de ti están nuestros pensamientos y sentimientos, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú nos ayudes aún en nuestras oraciones, Padre Santo bendito, para poder estar en comunión contigo, Padre. Que como hablábamos hasta hace un momento, Señor Santo, podamos dejarnos guiar a través de la paz y el gozo que tú pones en nuestra vida, Señor, para saber si eres tú realmente el que nos guía, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, dejarnos guiar por ti en todas las cosas para ir de victoria en victoria, como también cantábamos, mi Señor, en ese corito, Padre, que necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu para tener la victoria, Señor, Padre, y tú nos guías a través de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso ayúdanos a menguar en nuestras voluntades, en nuestras decisiones, para que tu Santo Espíritu crezca en nuestras vidas, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ahora te rogamos que tú destapes nuestros oídos espirituales, Señor, que tú nos ayudes a abrir nuestros ojos espirituales y nuestro corazón, Padre, para recibir tu preciosa palabra, Padre, y que realmente podamos ponerla por obra. Que no haya nada que nos robe la bendición que tú nos das, mi Señor. Y que aún, Padre, cuando nos acostemos, Padre Santo bendito, la palabra que escuchamos pueda retumbar en nuestra mente y corazón para poder ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Santo Dios. En el nombre de Jesús, y nos ponemos en tus preciosas manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Juan 13. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Juan 13. Sí, amén. Juan 13. Precioso el Señor. Dice que Dios hace salir el sol sobre justo e injusto. Amén. Y así como hace salir el sol, es que manda la lluvia y manda el frío y el calor y todas las cosas. Él tiene todo poder. Amén. Precioso el Señor. Dice ahí, Jesús lava los pies de sus discípulos. Amén. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis,
y si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Después seguimos leyendo. Pero vamos a centrarnos en esto. Jesús, como veníamos hablando, siendo Dios todopoderoso, se pone en un cuerpo de carne, en una humildad, nace en un establo, lo ponen en un pesebre, una humildad, ¿no? Y aún de nuevo, Jesús siendo Dios, ya sabiendo que se acerca la muerte y el sufrimiento que él iba a tener, conociendo lo que le esperaba, le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Y dice que así como él lo hace, nosotros debemos hacerlo. Y en muchas iglesias, los pastores le lavan los pies a las personas. Pero no es eso lo que Cristo nos deja, ¿sí? Él dice como ejemplo. ¿De qué? De humildad, ¿sí? De que él siendo Dios se hizo humilde y puso su vida por la de nosotros, para darnos vida eterna. ¿Amén? Y así nos llama a nosotros a humildad. ¿Qué es la humildad primera que el Señor nos pone? Pelear contra nosotros mismos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas veces nuestra soberbia o nuestra arrogancia o nuestra incredulidad nos impide orar, hablar con el Señor. Nos resulta como imposible. Muchas veces cuando nosotros recién empezamos a orar decimos es como hablar con la pared, pero realmente Dios nos escucha, sabemos que Dios nos contesta, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a esa humildad de poder hablar con alguien al que no vemos, creyendo, dice, es necesario que el que habla con Dios crea que le hay, amén. Entonces si nosotros creemos en Dios, conocemos lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que hablar con Dios, porque Él nos escucha, ¿eh? Imagínense que viva padre y madre y los hijos, y uno de los hijos no le vive en la misma casa, pero no le habla al padre ni para decirle buenos días. Dios está con nosotros cada día, entonces nosotros tenemos que hablar con Él, tener esa comunión, generar esa relación con Dios, amén. Vamos a leerlo despacito de nuevo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin, ¿sí? ¿Y por qué nos dice que los amó hasta el fin? Porque después todos lo negaron. Cuando Cristo es crucificado, todos lo negaron. Pedro lo negó, los otros lo miraban de lejos, muchos salieron corriendo y se fueron. Él estaba solo, muchos lo negaron, pero Él los amó hasta el fin. A pesar de nuestros errores, nuestras fallas, Él nos ama, ¿sí? Entonces, mientras estamos vivos, tenemos esperanza, y la esperanza es tomarnos de Cristo, ¿sí? Así que dice, en el 2, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿sí? El diablo había puesto en el corazón, ¿sí? Cuando vienen pensamientos malos, el diablo pone, amén. Pero nosotros, si nos tomamos de Cristo, tenemos la autoridad para sacar esos pensamientos, amén. Pero tenemos que tomarnos de Cristo, tenemos que querer realmente la victoria, ¿sí? Vivimos una vida en la cual el diablo nos dio para allá, para acá, hizo lo que quiso y deshizo en nuestra vida. Nos robó cantidad de cosas, amén. Cristo lo dice en su palabra, Él nos restaura, nos da una nueva vida y nos repone lo que el diablo nos robó. Amén. Imagínense que yo, por ejemplo, no tengo familia. Dios nos da una familia. ¿Cuál es la familia? Todos nuestros hermanos en la fe, que oran, que nos apoyan, que están siempre. Aun cuando no los vemos, están, ¿sí? Tenemos un respaldo. Entonces Dios nos repone, no como nosotros quizás quisiéramos, ¿no? Pero Él nos repone de una mucho mejor manera porque Él sabe lo que realmente nos conviene. Amén. Así que dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ahí Judas, ¿sí? Hijo de Simón, se había puesto la idea de entregarlo por 30 monedas de plata. Ya se le había puesto ese pensamiento. Pero que él no se tomó de Cristo, él no rechazó, se aferró a esa idea. Y así somos nosotros. Vienen malos pensamientos y le damos lugar,
somos como Judas. Muchas veces nosotros decimos, ay, qué horrible, Judas entregó a Cristo. Y nosotros lo rechazamos, porque muchas veces vienen esos pensamientos a nosotros, sean cuales sean los sentimientos o lo que sea. Y nosotros en vez de rechazarlos porque estamos conociendo a Cristo, los dejamos entrar. Entonces somos como Judas, le damos lugar, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos habla, es para que nosotros tengamos entendimiento y aprendamos a decir, no quiero este sentimiento, en el nombre de Jesús. Sencillo como eso. Tomamos y decir, en el nombre de Jesús, esto no lo quiero. Esto no es de Dios. Él nos dice, lo cantamos, ¿no? Que nos da paz y gozo, ¿no? Eso es lo que tenemos que anhelar, pero no lo vamos a poder tener si nosotros seguimos dejando entrar las cosas del diablo. Amén. Es como que yo quiera poner en un tacho, supónganse, una ensalada, ¿no? Pero antes he hecho unos cucharones de guiso. ¿Qué va a hacer eso? Cualquier cosa, ¿verdad? Claro. No va a haber ni uno ni otro porque es una mezcla. No hay nada bueno si nosotros seguimos dejando entrar cosas del diablo. Entonces nosotros tenemos que aprender a rechazar las cosas del diablo para que entre Cristo en nuestro corazón. Amén. Así que dice ahí que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, o sea, él sabía y tenía la certeza que Dios le iba a dar la victoria. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, la victoria. ¿En qué? En cualquier prueba o lucha que nosotros tengamos, problema, todo, Él nos va a dar la victoria. Esa es nuestra fe, tiene que ser nuestra fe, amén. Eso es lo que nos da paz, nos da seguridad. Un niño no se siente preocupado cuando va de la mano de su padre porque él confía en su padre y sabe que su padre lo va a defender. Y así tenemos que ser nosotros, vamos de la mano de Dios Todopoderoso. Él está con nosotros. Dice que si nosotros estamos con Él, si nosotros queremos y le damos lugar en nuestro corazón, Él está con nosotros hasta el último día de nuestra vida. O sea que estamos vivos, podemos tomarnos de Cristo. Tenemos oportunidad. Amén. Así que él ya sabía lo que le iba a pasar y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, o sea, toda autoridad, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, ¿sí? Luego puso agua en un lebrillo, que es como una palangana, como las palanganas que se usaban antes, esmaltadas, una palangana, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Antes las personas andaban calzadas de sandalia y las calles eran de tierra y había mucho polvo. Entonces, por lo cual los pies siempre estaban sucios, los pies se ensuciaban, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros venimos a Cristo, Él perdona nuestros pecados, ¿no? Pero a diario, aunque nosotros nos tomemos de Cristo y Él deja perdón nuestros pecados, nosotros cometemos errores. Nos enojamos, nos angustiamos, tenemos esa lucha continua con el diablo que nos trae malos pensamientos, malos sentimientos, angustia, tristeza, dolor. Tenemos esa lucha diaria y a veces nos cargamos. Entonces, esos son los pecados que nosotros tenemos que lavarnos cada día y aún unos a los otros, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, poner un ejemplo, pongamos, Hugo está triste, ¿no? Bueno, yo lo veo que está triste. No voy a impedir, ¿por qué estás triste? ¿Por qué? No, porque yo no puedo hacer nada por más que él me cuente. ¿Qué hago yo? Oro. Y digo, Señor, mira, me parece que Hugo está triste. Yo no sé por qué, pero tú lo ves. Tú ves el corazón, ayúdalo, ¿sí? Saca esa tristeza, porque yo sé que la tristeza no es un sentimiento tuyo, ¿verdad? Entonces llevamos esa oración y de esa manera nosotros nos estamos lavando los pies unos a los otros. Eso quiere decir, la humildad de que nosotros podamos orar los unos por los otros y presentarle cada situación a Dios, que es el que hace la obra. Amén. En el tiempo de antes, por ejemplo, estábamos todos bien y vamos a seguir con Hugo, vamos a agarrarlo hoy. Hugo se enoja, ¿no? Y pega 2, 3 gritos ahí. Yo me pongo incómoda, tú te pones incómodo, todos nos ponemos incómodos, ¿sí? El diablo va tirando una flechita acá, uno se va para el cuarto, el otro se va para otro lado y se arma un lío porque Hugo no pudo frenar lo que el diablo le lanzó, ¿sí? Pero entonces, cuando somos una familia, cuando somos un cuerpo a lo que nos llama Cristo, ¿sí? Cuando Hugo no pudo frenar, los otros tenemos que orar. Entonces viene Dios, toca corazón, limpia de todo lo que el diablo puso, ¿sí? Y trae la paz, ¿no? En el tiempo de antes lo sufríamos, se armaba un lío de la masita, quedábamos todos peleados, uno para cada lado y el diablo feliz de la vida, ¿sí? Dios quiere la unión.
Dios quiere que nos apoyemos unos a los otros, así como Cristo lavó los pies de sus discípulos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la humildad de pelear la batalla por los otros, amén. Así que dice, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, dice en el 6, vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro siempre era como atropellado, ¿no? Y no tenían el Espíritu Santo, que es el que nos da hoy día el entendimiento, y a veces somos atropellados también y no entendemos las cosas, amén. Entonces Pedro le dice, tú me lavas los pies, o sea, tú siendo Dios, siendo el maestro, siendo el más grande, y tú me lavas los pies. Y entonces Jesús le dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero casi enseguida se lo explica, ¿sí? Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, si nosotros no logramos aún deshacernos de los pensamientos malos, de la tristeza, lo que viene, lo que el diablo nos manda, no podemos ir al reino de los cielos, porque allá en el reino de los cielos no hay tristeza, no hay angustia, no hay dolor. Y si yo estoy triste, cuando venga Cristo, con Cristo no me voy, porque eso es algo del diablo, no de Dios. Amén. Entonces, si nosotros queremos irnos al cielo y no queremos irnos al infierno, ¿qué tenemos que hacer? Orar, hablar con el Señor. No solamente todo lo que hemos vivido para atrás, para que el Señor nos vaya sanando todas las heridas, sacando los rencores que tenemos, odio a veces hacia las personas porque nos generan todo lo que nos hicieron, ¿sí? El corazón se endurece muchas veces, ¿no? Uno dice, no, yo estoy bien, ya lo superé. Y es porque nuestro corazón está duro, pero adentro del corazón, ¿qué hay? Raíz de amargura, ¿sí? Entonces la raíz de amargura, por más que el suelo sea duro, o sea, la caparazón del corazón sea dura, brota y nos mata, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a tener un corazón de carne, un corazón nuevo, y el único que nos puede dar un corazón nuevo es Jesús. Él nos sana, Él nos ayuda a no tener odio, Él nos ayuda a perdonar. Y acordémonos que perdonar no es que la persona que nos hizo daño merezca el perdón, no, es que nosotros nos merecemos no cargar con eso. Ya sufrimos el daño muchísimos años, no sabíamos perdonar y no conocíamos a Cristo. Bueno, hoy día conocemos a Cristo y sabemos que Cristo nos enseña a perdonar, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que Cristo nos enseña a perdonar, si nosotros no queremos perdonar, nos hacemos culpables nosotros. Ahora, son cosas que fueron ajenas a nosotros, cosas que sufrimos, que vivimos, cargas, daños terribles. Entonces, si nosotros queremos perdonar, venimos a Cristo y le pedimos que nos ayude. La persona que nos hizo el daño no merece ser perdonada, pero nosotros tampoco merecemos seguir sufriendo ese daño. Mientras nosotros no perdonamos, cargamos con el peso de lo que nos hicieron, porque esa es la raíz de amargura, porque eso es lo que vuelve, porque eso es lo que de repente estamos bien y una cosa nos hizo acordar a otra y se nos vuelve a hacer vívido lo que vivimos, todo lo que vivimos, y nos mata, no nos deja vivir, ¿sí? Entonces necesitamos perdonar para ser libres y acordarnos que si nosotros nos perdonamos, Dios no nos perdona, ¿está? La otra persona, después que nosotros logramos perdonar, Dios se encarga. Quizás en algún momento esa persona se arrepiente, venga Dios, eso es tema de Dios. Pero nosotros tenemos que, porque entendimos que para perdonar tenemos que pedirle ayuda a Jesús, tenemos que querer perdonar. Cuando nosotros queremos ser libres de verdad, Cristo lo hace. Es un proceso, pero Él lo hace. Entonces cada día tenemos que decirle, Señor, ayúdame a perdonar, y aprender a contarle los dolores, la tristeza, la angustia, el odio, el rencor, todo lo que sentimos. Aunque sabemos que son sentimientos feos, tenemos que dárselos para que Él nos limpie, amén, y nos quite todo eso. Así que en el 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, dice, aunque no todos. Acordémonos que Jesús es Dios. Él ve y conoce todas las cosas. Él ve nuestro corazón. Él sabe si nosotros realmente queremos perdonar o no. Si nosotros queremos, Él nos va a dar la victoria. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, esa tiene que ser nuestra fe. Señor, yo hoy no he perdonado.
pero yo entiendo que si yo no perdono, tú no me perdonas. Y yo quiero ser perdonada por ti, por lo cual quiero perdonar. No puedo, pero lo pongo en tus manos y Él nos va a dar la victoria. Amén. Pero, si por ejemplo nosotros nos quedamos como Judas, calladito la boca, sin hablar con el Señor, sin confesarle todas las cosas, ¿sí? El Señor también ve eso, que nosotros no queremos perdonar. Porque nosotros quizás consideramos que como no es justo perdonar, no lo vamos a hacer. Pero así como nosotros consideramos que no es justo perdonar, Dios dirá, bueno, si no es justo para ti perdonar, tampoco es justo para mí perdonarte. Y no nos perdona. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar para ser perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que nosotros no somos buena gente porque hemos hecho cosas malas. Todos hacemos cosas malas. Pero Cristo nos ama igual y nos perdona. Entonces, si nosotros siendo malos, Cristo nos perdona, nosotros tenemos que poder perdonar a los que nos hicieron daño. Amén. Así que dice ahí, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Quién está lavado? Lavado está aquel que recibe la palabra de Dios y trata por todas las maneras de ponerla por obra. O sea, yo entiendo, yo qué sé, lo más sencillo, la mentira. Yo entiendo que no se miente porque a Cristo no le gusta que mientan. Y porque dice la palabra de Dios que ¿cómo es que se llama? Como que dice, el Dios de mentira es el diablo. El padre de mentira es el diablo. Entonces toda la mentira es del diablo, ¿verdad? Entonces sé que la mentira no es de Dios. Entonces me empeño en no mentir. Le pido al Señor, ayúdame, porque muchas veces las mentiras salen de nuestra boca, ¿sí? Pero tenemos que arrepentirnos cuando salen las mentiras y tratar de no decirlas más, porque el Señor ve si nos arrepentimos o no nos arrepentimos, Él ve todas las cosas. Amén. Entonces ponemos ahí, ¿cómo nos limpiamos? Tratando de hacer lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Esto es como una escuela. Vamos aprendiendo y vamos poniendo por obra para que nuestra vida vaya cambiando. De esa manera es que le abrimos la puerta a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. O sea, él ya sabía el sacrificio que tenía que hacer, el sufrimiento que iba a tener. ¿Sí? Imagínate que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una operación, o sea, si nos dicen, mañana tú tienes que ir al bloque quirúrgico, te van a poner anestesia y te van a operar, ya nos ponemos nerviosos porque sabemos lo que nos toca, aunque no vamos a sentir el sufrimiento. Imagínense nuestro Señor Jesucristo que sabía que no iba a tener anestesia y que iba a tener tremendo sufrimiento físico y aún del corazón, porque iba a ver que todos aquellos a los que Él amaba le iban a dar vuelta a la espalda. Que aún Él siendo santo, iba a tener que cargar con todos nuestros pecados para que el Padre nos pudiera perdonar. Él sabía todas esas cosas, amén. Pero también sabía eso, quién le iba a entregar. Sabía, ¿sí?, que Judas lo iba a entregar. Y aún así, vamos a ver ahora, Él no lo acusó, Él no lo enfrentó, no lo golpeó, porque si fuéramos nosotros, y yo sé que aquel me va a hacer una zancadilla, trato de esquivar, o lo enfrento y le digo, mira que no, Cristo no, porque convenía. ¿Por qué convenía? Él sufrió todas las cosas porque por amor a cada uno de nosotros, ¿sí? Él tenía que pasar ese sufrimiento para darnos la victoria contra el diablo, amén. Así que dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? A medida, por ejemplo, el pastor podría venir y, no sé, hacerse servir o algo, pero el pastor, aunque tiene más autoridad espiritual que nosotros, está a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque no importa la hora que nosotros precisemos algo, lo llamamos y Él está. Él dobla sus rodillas, ora por nosotros, intercede por nosotros cada día. Le ora al Señor para que el Señor le dé la palabra, haga esto, haga aquello, para que le muestre, para que lo guíe en todas las cosas, ¿sí? Entonces, cuanto más grande
espiritualmente la persona, cuanto más cerquita de Dios o cuanto más experimentado es, más humilde. ¿Por qué? Porque Cristo puso su vida por nosotros, ¿sí? Y así tiene que ser cada uno que sirve a Dios. Hacer a un lado su vida, porque podría decir el pastor, no, hoy me voy a quedar en casa, me voy a comer un asado y después me voy a acostar a cestear. Y sí, él descansa y come como todos nosotros, pero si él va a hacer un asado y un hermanito necesita que lo vaya a visitar, ciertamente pone en la balanza. ¿Y qué hace? Va a visitar al hermano, ¿sí? Y así debemos de ser nosotros, poner en la balanza, o sea, ¿qué es más edificativo? Y hacer lo que Dios nos guía, amén. Entonces dice ahí, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. O sea, había alguien de suma confianza ahí al lado de nuestro Señor Jesucristo, que hoy día sabemos que era Judas, pero en aquel entonces los discípulos no sabían quién era, que estaba comiendo ahí, estaba ahí, y era un traidor, lo iba a entregar, y él lo sabía, ¿sí? Y dice, come pan conmigo. Y comer pan, en aquellos tiempos, era una demostración de cariño, de afecto, de respeto, ¿sí? Judas no tuvo ninguna de esas, no tuvo ni cariño, ni respeto, ni nada. Para él era tanto lo mismo, ¿sí? Que no seamos nosotros hallados así, que podamos poner atención a lo que Dios nos habla y empeñarnos en hacerlo, para poder obtener la salvación y la vida eterna. Amén. Dice en el 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. O sea, nosotros recibimos la palabra que el Señor nos habla a través del pastor, a través de mí hoy, a través de cualquier otra persona, o a través de que yo lo leo, y estoy recibiendo a Cristo en mi corazón. Si yo quiero poner por obra lo que voy aprendiendo, amén. Y si recibimos a Cristo, recibimos a Dios, que es quien envió a Cristo, amén. Y dice ahí, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, o sea, se quebrantó, le dolió lo más profundo de su ser, porque el espíritu, cuando te duele el espíritu, es una tristeza terrible, ¿sí? Y ahí se quebrantó Jesús y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de los 12, uno de los que habían estado con él durante todo este tiempo lo iba a entregar, y él sabía, y le dolía en lo más profundo de su corazón, ¿verdad? Así le debe de doler también al Señor cuando nosotros escuchamos, nos entra por acá, nos sale por acá, miramos las sillas vacías, habiendo tanta gente que ha escuchado la palabra de Dios y no buscan, tanta gente que ha recibido bendiciones del Señor, que sabe que el Señor lo escucha, le responde, y ha decidido no venir a buscar del Señor, no darle las gracias al Señor, ¿sí? Entonces, ciertamente eso debe de doler en el espíritu del Señor, y tiene que dolernos a nosotros también, todos los que no están, ¿sí? Porque por algo el Señor nos llama a ser soldados también, para pelear la batalla por los que no llegan, ¿sí? Porque no es enojarnos con los que no se están tomando el Señor, es ayudarlos a que puedan estar, ¿verdad? A que puedan venir. Y solo Dios sabe, como conoce ahí el corazón de Judas, solo Dios sabe cuáles son los que van a venir, cuáles son los que van a ser agradecidos. Amén. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. O sea, se empezaron a acusar con las miradas, ¿será aquel? Porque en realidad nunca pensaban que fuera Judas o que fuera, no tenían idea, para ellos eran todos iguales, ¿sí? Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, y ese es Juan. Jesús tenía un especial cariño por Juan, ¿sí? Entonces Juan estaba recostado sobre el Señor, porque antes las mesas eran bien bajitas en Jerusalén, y entonces no es que se sentaban así en sillas, ellos se sentaban en el piso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las mesas eran, y se sentaban en el piso y apoyaban así, y el otro se sentaba también y apoyaba así. Bueno, Juan estaba recostado sobre el maestro,
en un afecto, ¿verdad? Entonces dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ahí estaba Pedro, furioso, bruto. Dime quién es que le tuerzo el pescuezo, diría, o le saco la espada, porque él arreglaba todo con su fuerza. Él quería así, era bruto, atropellado, ¿sí? Pero amaba al Señor. Entonces dice, a este hizo pues señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, le debe haber dicho bajito, ¿quién es? Y Jesús le respondió, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahí Juan sabía quién era. Los demás no, porque no escucharon, ¿no? Pero dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. En la tradición de los judíos, si había un plato acá y tú mojabas el pan ahí y yo mojaba el pan contigo, era porque teníamos una relación de confianza y respeto. Ahora más, si yo era el dueño de casa y mojaba el pan y te daba, era todavía más respeto, más consideración, ¿sí? Pero el judío, que también tiene sus reglas morales, si esperaba sacar alguna ventaja, o sea, por ejemplo, si nosotros estábamos sentados por algún comercio, algún negocio, o si por ejemplo Hugo tenía en la mente sacar alguna ventaja de mí, no aceptaba el pan que yo le daba. Porque realmente si él aceptaba el pan y estaba esperando sacar una ventaja, era realmente un traidor, ¿sí? Luego, cuando se vieran los hechos, todo el mundo iba a saber que era un traidor, ¿sí? No aceptaban directamente el pan mojado como respeto y como consideración porque estaban con un propósito que no era del todo honorable. Amén. Judas, aun cuando no tenía un propósito honorable, lo tomó, porque tanto le daba una cosa como la otra. Lo aceptó, porque en una de esas prefiere no quedar pegado, digamos, delante de los demás, y acepta todas las cosas, pero no las ponía por obra, ¿no? Entonces así es que el Señor nos va mostrando cómo realmente Él ve y sabe todas las cosas. Amén. Así que dice, a quien yo diere el pan mojado, a aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y acá lo dice, ¿no? Él se lo comió. Dice, y después del bocado, se lo comió, Satanás entró en él. El diablo mismo entró en él. ¿Por qué? Al principio dice que Satanás había puesto en el corazón, o sea, simplemente había sido una flechita, un pensamiento, ¿no? Estaba el pensamiento ahí y Judas no lo rechazó, estaba ahí el pensamiento. Ahora, cuando él fue deshonorable, digamos, con el Señor, acepta el bocado de pan, le dio toda autoridad al diablo, ¿sí? Confesó su maldad con sus hechos nada más. Él sabía que tenía unos pensamientos contrarios a Cristo, que lo iba a entregar, aceptó el pan, y entonces como hace eso, le da autoridad al diablo y el diablo entra, ¿sí? Entra y ahí comienza a gobernar el diablo en su vida, ¿sí? Y así es el diablo. Si nosotros no rechazamos los pensamientos, los sentimientos que el diablo pone, en cierto momento el diablo entra en nuestra vida y ahí es cuando nosotros hacemos cosas que no queremos. Muchas veces hacemos, yo qué sé, o nos enojamos y hacemos una tremenda maldad, cosas, y después nos arrepentimos de tal manera porque no es algo que nosotros pensamos o que quisimos hacer, pero lo hicimos. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice si yo no quería? ¿Sí? El diablo toma dominio y control de nuestras vidas y nos hace hacer cosas terribles, ¿sí? Que todas ellas nos alejan de Dios. Por eso es que es tan necesario que nosotros seamos atentos y cuando vienen los malos pensamientos, tristeza, angustia, dolor, rabia, enojo, lo que sea, lo corramos. No quiero esto, Señor, ayúdame, en el nombre de Jesús. Acordemos, en el nombre de Jesús todo poder tiene. Entonces nosotros le pedimos ayuda a Jesús y no queremos y lo rechazamos. Y entonces Cristo nos socorre, Cristo nos ayuda y el diablo no puede entrar en nosotros porque Cristo tiene toda la autoridad. Amén. Así que dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, él manejaba la plata
de los discípulos, todo lo que la gente les ayudaba o lo que ellos ponían, lo manejaba Judas, y aún era ladrón, ¿sí? Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, ¿sí? Se le vino la oscuridad encima. Ya no entendía nada, estaba ciego. El diablo lo guiaba, ¿sí? Entonces dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, se fue el que había sido tomado por el diablo y quedaban sus verdaderos discípulos, ¿no? Entonces le dice Jesús a sus discípulos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y no entendían nada, los discípulos no entendían nada, pero nosotros hoy sabemos que él se refería a todo lo que le iba a pasar y que todo lo que él pasaba era para ir al Padre, para resucitar, para darnos la victoria, ¿sí? Entonces dice, hijitos, les dice Jesús a sus discípulos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto es lo que quiere decir lavarle los pies a los hermanos, que no importa los pecados, las reacciones, las cosas que nosotros le pidamos al Señor, porque es un mandamiento del Señor, que podamos amar a nuestros hermanos, a pesar de los defectos, porque Dios nos dice que nos vayamos a llevar todos bien, ¿no? A veces cuando hay más gente en las iglesias, hay rispideces entre los hermanos, no todos nos soportamos, pero tenemos que hacerlo porque es un mandamiento del Señor. Entonces, aunque el trato sea difícil, cada uno tiene que poner de su parte, porque el Señor nos manda amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Él? Nos perdona, nos lava los pies, nos limpia, ¿sí? Ora, intercede. Así nosotros tenemos que aprender a amar y a hacer con nuestros hermanos, con los demás. Amén. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y le dijo Simón Pedro, atropellado como siempre, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después, porque Cristo iba a morir y iba a resucitar. Luego Pedro murió y resucita, ¿sí? Entonces luego lo iba a seguir, pero en ese momento no. Entonces le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. O sea, yo te voy a defender, voy a poner mi vida, porque él era todo bruto y físico, ¿no? Todo con una espada o de esa manera él entendía. Pero la vida de Cristo es espiritual, como Cristo nos enseña a pelear la batalla espiritual. Entonces Cristo le le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, ese que arremetía, que quería defender al Señor, que quería poner su vida por el Señor, lo iba a negar. Todos lo negaron. Y nosotros muchas veces también negamos a nuestro Señor porque no tomamos todo lo que Él nos da, ¿sí? Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Ellos no tenían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene después que Cristo se va. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que anda a nuestro alrededor. Tenemos una conciencia que nos acusa, porque la conciencia nos dice si está bien o está mal. Nosotros sabemos, ¿no? Cuando hacemos algo bien o cuando lo hacemos mal. Ella nos acusa y el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces nosotros no tenemos excusa. Si nosotros queremos hacer las cosas bien, si nosotros queremos tomarnos de Cristo y obtener la salvación, la vida eterna, si nosotros queremos que nuestra vida cambie, hay que pedirle al Señor. No es tan difícil, es pedirle. Así como un hijo cuando quiere algo le pide al padre, de igual manera nosotros tenemos que pedir, Señor, ayúdame a perdonar, o lo que cada uno de nosotros necesitemos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y Él nos da. Y les dice Jesús, enseguida de eso, cuando le dice a Pedro, ¿no? Que lo va a negar 3 veces, dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no te preocupes. ¿Crees en Dios? Cree también en mí.
¿Sí? O sea, creemos en Dios, creamos en el sacrificio y en lo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos da. Empecemos a probar, ¿no? Porque Él nos respalda para que podamos tener fe. Nosotros le pedimos al Señor fe y Él nos da, amén. Pero tenemos que empezar a poner por obra. ¿Qué es eso? Acordarnos. ¿Estamos tristes? En el nombre de Jesús se tiene que ir esto, Señor. ¿Nos duele la panza? Señor, me duele la panza. Tú me puedes aliviar, tú me puedes sanar. Cuando nosotros aprendemos a poner todas las cosas, Señor, ayúdame. Me duele la cabeza. No quiere decir que no dejemos de tomar el remedio. No, pero le pedimos al Señor que nos ayude, que no nos carguemos, porque a veces nos tomamos el remedio pero quedamos mal, o no sé, nos quedamos cargados, tristes, angustiados. Señor, ayúdame, ¿sí? Lo tenemos a Él que nos socorre en todas las cosas, amén. Así que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Nosotros leemos esto y decimos, está todo mal redactado, ¿no? Porque ¿cómo va a volver y se va a tomar a sí mismo? ¿Cómo que está todo mal dicho, no? Pero no hay errores en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si la morada ya está preparada, ¿qué es lo que Cristo va a hacer? Porque si la casa está hecha, Él no tiene nada que hacer. Cristo lo que dice acá, a preparar lugar para vosotros, es que nos va dejando el camino marcado. Por dónde nosotros tenemos que llegar al Padre, porque dice que el único camino para Dios es el Padre, para el Padre, es Cristo, Jesús, ¿no? Entonces tenemos que seguir sus pisadas. Nos está diciendo, sean humildes, vengan a mí y déjame todas las cosas, sé humilde, solo yo te puedo ayudar, ¿no? Nos deja ese camino de humildad, de ir a Dios y contarle todas las cosas. Ahí nos prepara Él el camino. Pero dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tenemos casas celestiales que nuestro Señor Jesucristo, que el Padre, tienen preparadas para nosotros. No termina la vida acá, sí, pero es diferente completamente. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay nada contrario a la voluntad de Dios. Todo es hermoso. Y el Señor tiene moradas preparadas para nosotros, para aquellos que logremos pelear la batalla. Entonces tenemos que poder anhelar eso. Yo no quiero irme al infierno, porque en el infierno también habla la palabra, que fuego y azufre. Es como que nos estemos prendiendo fuego continuamente. Dice, donde el gusano te come. Es como, imagínense en un gusano que te está comiendo la carne continuamente. ¿Sí? Y el fuego nunca se apaga. Un gusano comiéndote la carne y quemándote vivo. Eso es lo que se siente en el infierno. Lo dice el mismo Señor Jesús, lo enseña, ¿verdad? Y en contraste nos dice que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, tiene moradas, casas para nosotros. Donde dice allá en Apocalipsis que tenemos pendiente eso, que las calles son de oro y el mar es como de cristal. O sea, son cosas que nosotros podremos imaginarnos, pero hasta que no estemos allí no vamos a poder ver todo lo que hay preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están limitados, ni siquiera ven acá en el campo espiritual. No vemos los demonios, no vemos al diablo, y gracias a Dios, porque capaz que si lo veíamos nos moríamos del susto, ¿sí? Pero el Señor nos guarda en todo eso. Pero nos dice, muchas moradas hay, o sea, Dios tiene una casita preparada para cada uno de nosotros, amén. Y Jesús nos prepara el camino. Entonces, ¿el camino cuál es? Dice, nadie viene al Padre sino por mí. El camino es Jesucristo. Entonces, nuestro camino es la oración, dejar todas las cosas y pedirle al Señor. Señor, no entiendo nada, pero entendí esto. Ayúdame con esto. O sea, entendí que, por ejemplo, tengo que perdonar, ayúdame tú. Entendí que no tengo que mentir, ayúdame. Entendí lo que sea que hayamos entendido. Ayúdame, Señor. Yo quiero ver eso que tú tienes. Y no quiero ir al infierno, lo más importante. No queremos ir al infierno. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? Solo Él. Nosotros siempre estamos metiendo la pata, ¿no? Entonces dice ahí, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. Y dice, y os tomaré a mí mismo. Si dice os tomaré,
es que nos va a tomar a nosotros, pero dice a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va a venir a buscar a aquellos que tengan a Cristo en el corazón. Así como Él ve y conoce los pensamientos y sentimientos, como ve que Judas lo iba a traicionar, Él ve nuestros corazones hoy día, sabe quién realmente quiere, ¿sí? O quién toma a la ligera, y en una de esas hay tanta gente que toma las cosas a la ligera, como los que no están y conocen que existe un cielo y un infierno, y el día del juicio final van a estar delante de nuestro Señor Jesucristo y van a ir al infierno, ¿sí? Porque no nos salvamos por obras. No, yo puedo haber sido muy bueno, puedo haber tenido un merendero, ayudar a los niños pobres, y no me salva ser bueno, a mí me salva Cristo. Entonces realmente no me salva por lo que yo haga, me salva por lo que yo me arrepienta y le pida a Cristo que me ayude. Amén. Entonces así es que Cristo vuelve. ¿Tú sabes lo que es el arrebatamiento? Que viene por la iglesia y se la lleva a aquellos que tienen a Cristo. Aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que hacen la voluntad del Señor. Un día Cristo va a venir a las nubes, ni siquiera baja a esta tierra porque está toda, y cada uno de nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a irnos, va a quedar nuestra ropita, van a encontrar ropita y van a decir, quizás que vinieron extraterrestres, no sé lo que van a decir, tanta gente va a desaparecer. Pero nosotros, si buscamos de Dios, ¿dónde vamos a estar? Allá, conociendo todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y eso va a suceder para que los que se quedan, que no se arrepintieron, sepan que Dios es verdadero y puedan tener una segunda oportunidad. Pero el que no se va con Cristo, dice la palabra de Dios que vienen 7 años, 3 años y medio de una falsa paz, parece que todo en el mundo se va a arreglar. Y después de esos 3 años y medio, persecución, muerte. Entonces, aquel que quiera salvarse, o sea, irse con Cristo, va a tener que escaparse. Dice que le van a poner un chip y con ese chip va a comprar, vender todas las cosas, ¿no? Si te pones el chip, no puedes irte con Cristo porque es la marca del diablo. El mismo diablo tiene eso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Tratar de hacer lo que vamos entendiendo para poder que se termine todo esto, ¿no? Que podamos realmente tener esa vida que Cristo nos quiere dar, amén. Entonces dice, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, amén. Nosotros sabemos, en ese entonces los discípulos no sabían, no entendían, pero luego que Cristo resucitó y vuelve con el Padre, ellos saben, amén. Y vamos a saltarnos y vamos a ir al 27, al 14-27. Mira lo que les dice el Señor. Vamos desde el 26. 25. Vamos desde el 25. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, Él estaba ahí y les estaba enseñando. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo, cuando nosotros queremos buscar de Dios y le pedimos al Señor que entre en nuestro corazón, el Espíritu Santo nosotros no lo vemos, pero Él está a nuestro alrededor, como los ángeles guardándonos, y el Espíritu Santo es el que nos abre la mente para que podamos entender, aún lo que no conocíamos, ¿sí? Él nos enseña. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Vuelve a decir, no se preocupen, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho tiempo con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el diablo, ¿sí? Y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Y ahí venía casi enseguida Judas con todos los otros con palos a entregar al Señor, ¿sí? Y él ya lo sabía. Entonces,
nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él abra nuestro entendimiento para que podamos entender y creer en lo que Él nos promete, ¿sí? Porque si yo voy allá afuera y le digo a una persona que Cristo nos va a arrebatar, que vamos a ser llevados, que va a venir un día en el cual vamos a desaparecer muchas personas, o si yo le digo que Dios tiene moradas celestiales allá, va a decir que estoy loca y capaz que me internan en el manicomio. Pero el que a nosotros nos da la fe y la certeza de que eso es cierto es el Espíritu Santo, como dice ahí. ¿Queremos creer? Hay que pedirle a Dios, ¿sí? Porque yo puedo leer la Biblia de tapa a tapa, pero si Dios no me da el entendimiento, no la voy a creer, no la voy a entender y menos la voy a hacer. Entonces nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor. Yo sé que tú existes, o sea, en Dios creemos, ¿no? Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no conocen a Dios, o sea, creen. Creo a Dios a mi manera. También, creo en Dios a mi manera. Sí, creo en Dios a mi manera, pero no es en la manera de uno, es la manera de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, lo que Él dijo, lo que Él hizo, lo que Él nos dejó escrito, ¿sí? Entonces, ¿cómo la entendemos? Porque es difícil de entender. ¿Cómo la entendemos? Orando, pidiéndole, Señor, no entiendo nada. Entiendo esto, chiquito. Ayúdame a ponerlo por obra y ábreme la mente para que yo pueda entender. Está probado científicamente que el ser humano, esto lo comprobó el ser humano, ¿no? Que nosotros usamos un 7% de la inteligencia que tenemos. Sí, el que usa más, ¿no? La mayoría usamos un 5%. El que usa más inteligencia, esos que son como superdotados, usan un 7%. Y la otra está como bloqueada. No han descubierto por qué está bloqueada, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros estemos allá en el cielo, no vamos a necesitar hablar ni preguntar nada porque vamos a entender todas las cosas, ¿sí? Entonces, esa inteligencia que nosotros tenemos bloqueada, que los hombres no saben por qué o por qué está bloqueada o para qué es para que nosotros tengamos nuestra mente abierta cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ver y conocer cómo hemos sido conocidos. ¿Quién es el que da el aliento de vida al embrión dentro del vientre de la madre? Es nuestro Señor, ¿sí? Él nos dio la vida. Conocemos que todas las cosas fueron hechas por Dios, ¿sí? Porque aún el hombre, después de años y años de investigación, tiene teorías de cómo se creó el mundo. Hay como 3 o 4, no sé cuántas hay. Pero teoría es algo que no se ha comprobado, ¿sí? Y nosotros leemos la Biblia y está todo detallado. Dios dijo y se hizo. Dios dijo, hágase la luz, pónganse lumbreras en los cielos. Dios hizo al hombre, Dios hizo todas las cosas, ¿sí? Entonces tenemos un Dios todopoderoso, un Padre que nos ama y que tiene todo poder, todo poder. Aprendamos a tomarnos de Él. Dejemos de vivir ya una vida de desastres, de tristeza, de angustia, de carga. Tenemos la salida, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y a Dios le gustó que fuera así, porque Él podía hacer las cosas así, pero le gustó que sea por la oración, en la humildad. Por eso nos enseña a lavarnos los pies los unos a los otros, para que nos enseñe a ser humildes, ¿sí? No es que yo vaya a agarrar una palangana y le vaya a lavar los pies, no. Ni ustedes a mí, no. Quiere decir que seamos humildes, como nuestros... Bueno, no, obvio, pero digo, no, porque hay iglesias en las cuales tienen un día en la cual el pastor le lava los pies a cada miembro. Ahora yo te pregunto, Jesús les lavó los pies a Judas también, porque cuando él le lavó los pies a sus discípulos, Judas no se había ido. Judas fue salvo, se fue al infierno, porque Judas se suicidó. Traicionó a Jesús y después se suicidó. Y los que se quitan la vida no heredan el reino de los cielos, lo dice en Apocalipsis. Se van directo al infierno, lamentablemente, o está determinado por Dios así. Quien se quita la vida se va directamente al infierno. Y Cristo le lavó los pies a Judas. ¿Eso nos salva? No. Nos salva a nosotros ser humildes. ¿Qué nos salva a nosotros? Que nosotros tengamos la misma humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo para lavarle los pies a los demás y ser humilde, así como Cristo nació, decimos y lo volvemos a repetir, en un establo. Nosotros nacimos en un hospital, en un sanatorio o en nuestra casa, pero en un establo, y lo pusieron donde comen los bichos, ahí lo pusieron. Todo tiene su significado, pero fue en una plena humildad. Él, siendo rey de reyes y señor de señores, no tuvo riqueza, no tuvo opulencia, no tuvo lujos, tuvo humildad,
¿sí? Entonces los tesoros más grandes para Dios es lo que muchas veces el hombre desecha, ¿sí? Porque los hombres más grandes son los poderosos, los hombres más grandes son los más adinerados. Y nuestro Señor Jesucristo dice que es más fácil que pase un camello, ¿sí?, por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Entonces la riqueza del cristiano, ¿cuál es? La humildad, la obediencia a los hombres, no, la obediencia a Dios, ¿sí?, a la palabra de Dios, a lo que vamos entendiendo. La sumisión, ¿a quién? A Dios. Dios no nos va a guiar a nada malo. ¿Cómo sabemos si es Dios que nos guía? Necesitamos la paz y el gozo que Él nos da. Dice, mi paz os dejo. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe todo eso. Es como que es mucha información que cae en nuestra cabeza y no la entendemos. Pero, como dice ahí, el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento. Tenemos que aprender a ir y decirle, no entiendo nada. Ayúdame a poner por obra lo poquito que entendí, ¿sí? A veces vamos a la escuela y nos quieren enseñar a sumar y ni siquiera aprendimos a contar. ¿Sí? Entonces la maestra tiene que tener más paciencia y enseñarnos a contar para después enseñarnos a sumar. Nos enseñan a sumar con los dedos y después directamente con el papel lo hacemos rayitas y aprendemos, ¿sí? Bueno, nuestra maestra es el Espíritu Santo, es Cristo. ¿Y cómo aprendemos? Pidiéndole que nos enseñe, quedándonos después de la hora, como hacíamos, a veces no entendíamos las cosas y nos quedamos a la hora del recreo o después de la hora a pedirle a la maestra que nos aclarara o que nos enseñara, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo, a solas, nosotros, enséñame porque quiero entender. O si estos están locos, muéstrame, ¿no? Porque muchas veces dicen que la palabra de Dios es locura, pero es locura para los que se pierden y para nosotros es poder para salvación. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Bendita locura, dijo el apóstol Pablo. Bendito Señor, santo y poderoso Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, por todo lo que tú has hablado, mi Señor, con nosotros. Ayúdanos a procesar la información, Señor. Tú nos ves, tú nos conoces, como tú mismo nos has hablado, Señor. Ves nuestro corazón, ves nuestra mente, ves lo que entendemos, ves lo que no, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros, mi Señor, muchas veces no entendemos, muchas veces nos cuesta poner por obra, muchas veces nos cuesta, mi Señor, contarte nuestras cosas. Ayúdanos tú, Señor. Tú eres el Dios de la gloria, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a poder poner en nuestra mente, en nuestro corazón, la decisión, Padre, de buscar de ti, Señor. Y que realmente podamos hacer todo lo posible, Señor, para no ir al infierno y para tener esa salvación y vida eterna que tú nos prometes, mi Señor. Ayúdanos, por tanto, a estar velando. Ayúdanos, mi Señor, a poder, Padre, deshacernos de todo aquello que el diablo nos envía a nuestra vida, Padre Santo Precioso, para que realmente te demos lugar a ti, Señor, y venga esa paz y ese gozo que solamente tú nos das, Padre. Te rogamos por todos nuestros hermanos, aquellos que no han venido, Señor, por todos aquellos que escucharán las prédicas, Padre Precioso, y serán ministrados por tu preciosa palabra, palabra de vida eterna, palabra que tiene poder y que no vuelve a ti vacía, Señor, sino que hace la obra, Padre. Bendice a cada uno de los que escuchan también, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y sea para salvación y edificación, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.